SEAL. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos escuchamos bien? Excelente. Pues muchas gracias a todo el mundo por conectarse. Bienvenidas, bienvenidos sean a este webinar de lanzamiento del informe de 10 años de infoactivismo por el derecho a decidir. Yo soy Beth Casadas, soy parte del equipo de SocialTIC. SocialTIC somos una organización sin fines de lucro que está basada en México, pero tenemos una mirada latinoamericana y nuestro trabajo se enfoca en fortalecer y colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil, principalmente en 3 áreas. Una, que es este programa, que es Infoactivismo, que se enfoca en comunicación estratégica para el cambio social. La otra es Escuela de Datos, que es el proyecto en donde también buscamos compartir y fortalecer a la sociedad civil en materia de obtención, visualización de datos, análisis y visualización de datos, y también está nuestra área de seguridad digital. En esta ocasión nos convocamos aquí también con nuestra contraparte de Iniciativa IDEA, que nos apoyaron para hacer posible esta investigación que está ya sumarizada en este informe de 10 años de infoactivismo por el derecho a decidir en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, en este informe recuperamos las que consideramos las iniciativas más destacadas por su uso de tecnologías de la información y comunicación, pues en la lucha por el derecho a decidir en toda la TAM. Y bueno, sin más, en esta tarde les voy contando quiénes están con nosotros. Tenemos aquí varios ponentes, algunos forman parte de las iniciativas contenidas aquí en el informe. También aquí está Lucía, de Iniciativa IDEA, que nos acompaña también. También está Verónica Vera, de Surcuna, que también forma parte del movimiento de Son Niñas No Madres, que también nos estará acompañando para hablar un poquito también del contexto como general del movimiento en la TAM. Contamos con la presencia también de Laura Andrade, de IPAS-LAC, que nos estará contando sobre la iniciativa de Chatbot Sofía, lanzada por IPAS. También tenemos a Andrés Snitkowski, de Ecofeminita, que nos estará contando también de la experiencia del poroteo por el aborto legal. Y en unos minutos esperamos también contar con otra invitada, Piren Benavides. Estamos esperando ahí su conexión también. Y bueno, como dije, pues este es el webinar de lanzamiento donde estamos presentando ya oficialmente este informe que se llevó ya pues varios meses de investigación y otros tantos de editorialización. Entonces, por fin ya podemos presentarlo en este espacio. Y quisiéramos hablar un poquito también de, pues un poco, por qué consideramos importante también hablar de pues cómo entendemos la tecnología, las comunicaciones y la información en lo que es la lucha por el acceso al aborto y en general por los derechos sexuales y reproductivos en la región latinoamericana. Entonces, pues bueno, para empezar, quisiera también mencionar que este ejercicio pues también está muy relacionado con un ejercicio que venimos haciendo ya desde varios años atrás en SocialTIC, que es lo mejor del infoactivismo. Entonces, a partir de ese, empezamos a desarrollar como esta visión pues sobre cómo entendemos la relación entre el uso de tecnologías de la información y comunicación para la incidencia, ¿no? en América Latina. Entonces, pues bueno,
Tengo que confesar que estoy un poco nerviosa porque pues esta es como la culminación de un esfuerzo muy largo, entonces disculpen si de repente se me nota mucho el nervio, pero estoy muy contenta de estar aquí y compartir espacio con personas tan chéveres y tan involucradas en la causa. Entonces, pues sin más, quisiera empezar por darle la palabra a Verónica, que es parte de Surcuna, que están ubicadas en Ecuador. Entonces, quisiera que nos cuente un poquito sobre el contexto del movimiento por el derecho a decidir, pues sí, como que ya es un movimiento de muchos años en Latinoamérica, pero en particular sobre el movimiento de niñas no madres. Entonces, si quieres, te voy pasando la palabra, pero y me voy a poner en mute. Sí, ¿qué tal? Qué gusto acompañarles en este aniversario de 10 años. Quiero empezar como felicitando el esfuerzo y me pregunto qué pasó hace 10 años, porque justo Surcuna en septiembre cumple también sus 10 años y acá la red de acompañamiento en aborto seguro de las comadres también está de aniversario de 10 años. Entonces hay ahí como un hito esencial también de eso. Y justamente hace 5 años también cumplíamos... hace 5 años, perdón, presentábamos ante el Comité de Derechos Humanos las demandas de las niñas que forman parte del movimiento Niñas No Madres contra los estados por impedir el acceso de ellas al aborto seguro por causales que ya existían en sus países y por forzarlas en muchos casos a la maternidad. Entonces siento que este decenio que estamos celebrando, que estamos contándonos hoy, nos hace pensar también en que efectivamente la lucha, digamos, por el derecho a decidir es una lucha que no inicia hace 10 años, sino que ha estado presente desde hace mucho, pero también que ha sido, digamos, la posibilidad de poder comunicar, de poder informar, de poder tener un registro en las distintas plataformas digitales de lo que hacemos, las acciones que hemos emprendido, la posibilidad de poder contar lo que estamos también desde las organizaciones sosteniendo, lo que nos hace pensar en la importancia también de la comunicación y la difusión de nuestras de nuestras acciones y demás. Entonces, quería empezar por ahí como dando esta felicitación y justo lo que quería partir diciendo, porque tengo el reto de contar así en 10 minutitos un poco qué ha pasado en estos 10 años con el movimiento por el derecho a decidir en América Latina y el Caribe, y me parece que este es un reto muy grande. Entonces, quería partir diciendo que no necesariamente voy a lograr recopilar como toda la información más esencial, pero lo que sí quiero decir es que hay como unos hitos muy importantes que al menos en este ejercicio de hacer memoria identifiqué en este tiempo. Entonces quería empezar contando primero que efectivamente para quienes no están en América Latina y el Caribe y para quienes sí están acá, recordarnos que somos un continente, una región en donde confluyen muchos países con distintos contextos jurídicos y legales respecto al aborto. Entonces tenemos países donde el aborto está completamente liberalizado, con legalización, digamos, del aborto también a petición de las personas que deciden abortar, y también confluyen países en donde el aborto está completamente penalizado. Entonces, como que los contextos en donde estamos en América Latina y el Caribe son contextos bastante diversos, no podríamos decir que es uno solo, ¿no? Y en esta diversidad de contextos en torno al aborto en nuestra región y a esta lucha por el derecho a decidir, yo diría que en estos 10 años algo que ha sido esencial ha sido, digamos, la posibilidad que hemos tenido de hacer de esta lucha una lucha visible y poder disputar las narrativas hegemónicas que de alguna manera han estado siempre alrededor del tema del aborto, ¿no? Es solo la posibilidad de la tecnología, de poder, por ejemplo, quienes hacemos lucha en las calles, lucha para el acceso al aborto legal, de poder tener distinto acceso a las plataformas de difusión, a las redes sociales, lo que nos ha permitido estar en este momento actual en el que está ampliamente, por ejemplo, extendido en América Latina y el Caribe, el conocimiento, por ejemplo, sobre el uso de la medicación para tener abortos de manera segura, ¿no? Y cada vez más ampliamente extendida la información sobre aborto. Entonces, yo diría que hace 10 años estaba leyendo esta cronología que hacían ustedes dentro de su publicación y decía, claro, hace 10 años no necesariamente era tan ampliamente extendida la posibilidad de que podamos hablar
de manera frontal de aborto, y todo lo que hemos hecho en este tiempo es disputarle el sentido a las narrativas tradicionales que han estado en los medios más hegemónicos, y nos hemos apropiado de las tecnologías para lograr también poner otras narrativas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso del movimiento al que representó y que es Niñas No Madres es un movimiento que ahora se consolida, pero que viene con este mensaje tan sencillo como es esto, ¿no? Las niñas son niñas, las niñas no son madres. Entonces, este mensaje que es sencillo, pero que detrás de esta narrativa, primero hubo la necesidad de, por ejemplo, investigar, ¿no? Investigar primero las historias de maternidades forzadas en América Latina, que sabíamos que eran unas historias comunes, ¿no? No es un caso aislado el caso de las niñas que son parte de este movimiento y que demandaron a los estados, sino que es un caso que se repite de manera frecuente en varios contextos y en varios países. Entonces, cuando como movimiento logramos darnos cuenta de que confluyen ciertos contextos, de que hay ciertas intersecciones entre las historias de las niñas forzadas a la maternidad y que pasan también por muchas veces por efectivamente contextos en donde no había acceso ni a información, ni a comunicación, ni a redes sociales y demás, una se da cuenta de la importancia y la urgencia de que efectivamente como movimientos por el derecho a decidir estemos posicionadas, porque las mujeres y las adolescentes y las niñas cada vez más están navegando en la red, están buscando información, están buscando acceso a otras opciones que no sean necesariamente la maternidad. Entonces, por eso nosotras tenemos que estar ahí para ellas. Entonces, en ese sentido, yo diría que lo que hacen Niñas No Madres es efectivamente esta narrativa, esta voz potente, que ya era algo que estábamos haciendo en las calles, en la lucha, llevarla a las redes sociales con discursos, para mí, contrahegemónicos, ¿no? Porque en la hegemonía en donde se pretende imponer a las niñas la maternidad, en la hegemonía en donde se pretende que las niñas efectivamente dejen de estudiar, en donde no se reconoce sus realidades, en donde no se reconoce que la mayoría de maternidades de niñas en América Latina y el Caribe son maternidades producto de violencia sexual. Entonces, sacar una campaña de este estilo fue más que urgente y necesaria. Entonces, yo diría también que algo que ha sido esencial es recuperar la narrativa de la esperanza al contar estas historias, que cuando hablamos de maternidad forzada y de también embarazos forzados producto de violencia sexual, es muy difícil encontrar la esperanza. En ese sentido, con Niñas No Madres lo que hemos intentado es contar la historia de Norma, de Fátima, de Lucía, y de tantas otras niñas, de Camila, que también son parte de este movimiento. Y estas historias, además de la de Susana, que son niñas de Nicaragua, de Perú, de Ecuador y de Guatemala, estas historias lo que intentamos hacer es recuperar también la esperanza de que las vidas de estas niñas pueden ser mejores, y de que otras vidas son posibles de ser vividas y de ser leídas. Yo creo que esa ha sido la narrativa de Niñas No Madres, y de intentar involucrar a través de la campaña en redes sociales, de los videos, del podcast, de todo el contenido comunicacional que hemos elaborado a la mayor cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, recientemente estuvimos con una firmatón para lograr que los estados reconozcan que las niñas son niñas y que tienen que hacer todo lo que esté en sus posibilidades para prevenir la violencia sexual, para prevenir las maternidades y los embarazos forzados. Entonces, en ese sentido, yo diría que efectivamente sin la posibilidad de hacer esta comunicación potente, fuerte, que llega a cada una de las personas que se sumó, por ejemplo, en esta firmatón, para poner su nombre, para poner su exigencia, para sumarse a estas niñas, nada de este movimiento sería posible. Entonces, por ahí quiero recoger como la importancia que tienen las comunicaciones para la incidencia, que es lo que ya veníamos conversando, pero también la importancia que tiene que estas comunicaciones siempre estén en diálogo con lo que va pasando en los movimientos que estamos trabajando de manera concreta con las niñas, por ejemplo. O sea, no, creo que ese es lo potente que tiene el movimiento Niñas No Madres, y es que no es como una campaña aislada, ¿no? No es algo que sucede por fuera
del trabajo de las organizaciones locales como Surcuna en Ecuador, que brinda atención directa a niñas, sino que es algo que confluye, ¿no? Es un movimiento regional, pero que tiene su aterrizaje en lo local, en Norma, que es justamente la niña de Ecuador que decidió denunciar, por ejemplo, al Estado ecuatoriano por no haberla protegido de la violencia sexual, por no haberle brindado acceso a un aborto legal, que era su derecho, y por haberla forzado a la maternidad. Entonces, yo creo que esos son algunos componentes que me gustaría resaltar en el contexto de entender qué es lo que ha pasado en estos 10 años, digamos, de la lucha por el derecho a decidir. Creo que me atrevería a decir que en estos 10 años hemos perdido también el miedo, por ejemplo, a usar nuestros pañuelos verdes con orgullo, a decir que somos orgullosamente defensoras del derecho al aborto, a decir que antes teníamos mucho miedo, ¿no? Cuando nos preguntaban, ¿ustedes están a favor o en contra del aborto? Nosotras como que teníamos una duda y ahora estamos fervientemente claras que hay que decir que estamos a favor, que somos defensoras de un derecho humano y que efectivamente tenemos de nuestro lado la realidad, tenemos de nuestro lado las historias de vida, tenemos de nuestro lado los derechos humanos. Entonces, siento que eso es lo que ha cambiado abismalmente en estos 10 años y que eso ha sido gracias también a poder mirar, digamos, latinoamericanamente, campañas que empezaban como a combatir el estigma, hablar de aborto desde otros lugares, hablar de aborto también desde la alegría y el orgullo de celebrar la posibilidad de tomar decisiones responsables sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Entonces, eso, y antes de cerrar, solamente les invito, si quieren conocer más de Niñas No Madres, de este movimiento potente que elevó esta voz, para que las niñas sean niñas, estén jugando, estén en la escuela, pueden visitar nuestras redes sociales, Niñas No Madres, en todas las plataformas, y nuestra página web también para entrar en las historias de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Sí, pues justo creo que también es importante como parte de este contexto de la causa, pues como hablar del surgimiento y desarrollo de este movimiento, que sigue también muy activo, como mencionabas, y que pues todavía tienen como varios litigios ahí abiertos, que pues representan también como hitos muy importantes en la defensa de los derechos, principalmente de las niñas en la TAM, pero creo que de alguna forma también ayudan a esta conversación sobre el derecho al aborto también pues siga permeando como en la sociedad, en toda la TAM. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, también en el informe hay un pequeño apartado también donde intentamos sumarizar un poquito como estos hitos, sobre todo comunicacionales y narrativos del movimiento por el derecho a decidir. Y también tenemos una pequeña como introducción, un pequeño apartado como de reflexiones en torno, pues de manera general, a los cambios como en las tendencias de la tecnología, mucho también sobre el cambio quizá en temas de las plataformas de redes sociales, pues digamos que están muy atravesados como en estas lógicas de comunicación y de tecnologías usadas por sociedad civil, pues para la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, quisiera pasar también a darle la palabra, pues de una vez ya a las iniciativas destacadas, para que nos alcance bien el tiempo. En primera, me gustaría pues pasarle la palabra a Laura Andrade, que viene, que nos acompaña de IPASLAC, IPAS Latinoamérica y Caribe, que nos va a estar hablando ahora del chatbot Sofía, y un poco, pues, de dónde surgió esta iniciativa. Está documentada, es uno de los casos que tenemos documentados aquí en el informe, que nos pareció muy destacable porque justo pues tiene una historia muy interesante detrás en términos como de los datos de los que partieron para poder crear al chatbot, que actualmente pues es una forma importante también de recibir como información. Entonces, sin más, pues le voy pasando aquí la palabra a Laura. Igual me voy a mutear y me paso aquí a segundo plano, por si quieres proyectar. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Bets, a ti, a IDEA, a ustedes, a la iniciativa IDEA.
De verdad que nos llena de gusto, de orgullo ser parte una vez más de esta sistematización, de estas integraciones, de este informe anual. Decía hace un ratito que me parece una iniciativa bien valiosa porque siempre habemos personas que estamos buscando cómo hacernos llegar de información y del otro lado habemos también quienes estamos generando información, herramientas, documentación para poder seguir informando, explicando, sensibilizando, aprendiendo del aborto seguro, que ya es una realidad en muchos de los países de nuestra región. Justamente yo vengo a contarles de el chatbot de aborto seguro con Sofía, que es nuestra asistente virtual y me llena de orgullo decir que es el primer chatbot de habla hispana, que además fue un desarrollo construido a partir de evidencia científica, pero a partir también de pues años de estar acompañando a usuarias, a mujeres, a personas con capacidad de gestar en sus requerimientos de información y de acompañamiento para poder acceder a un procedimiento sin tener que poner en riesgo su vida o su salud y en diferentes contextos, porque durante pues, todos estos años empezamos a ofrecer este tipo de información y acompañamiento desde 2016 y a lo largo de estos años hemos estado recibiendo consultas desde diferentes países, tanto los que tienen permitido y legalizado el aborto como aquellos que requieren recurrir a procedimientos ilegales y en ocasiones terminan siendo también inseguros. Así que partimos de la certeza de que cuando se cuenta con la información tenemos mejores condiciones para poder evitar riesgos innecesarios porque hoy se cuenta con la tecnología adecuada. Entonces, voy a contarles un poquito de esta herramienta. Es, ahí va. El contexto de dónde surge este proyecto, esta herramienta virtual, está relacionado con la pandemia. Por supuesto que la pandemia nos marcó a todas las personas, a muchas personas, independientemente de dónde estábamos radicando, de dónde habitamos, de dónde nacimos. Y algo que ocurrió en el tema de aborto es que justo se empezaron a cerrar las posibilidades de recurrir de acceder a un procedimiento de aborto seguro a través de las vías institucionales en aquellos casos donde se contaba con esta posibilidad. Y de nosotras empezamos a registrar un incremento muy importante en las solicitudes de información y acompañamiento para poder autogestionar un procedimiento de aborto hasta 20 casos por día. Estábamos recibiendo en promedio entre 5 y 10 y esto se multiplicó en muy poco tiempo y entonces nos estábamos quedando en realidad sin posibilidades de dar atención a todas las personas que nos estaban contactando, pero también identificamos que en la mayoría de los casos las preguntas estaban siendo las mismas. En el 85% de los casos, las preguntas estaban relacionadas con 48 temas, para los cuales incluso ya nosotras teníamos preconstruidas algunas respuestas luego de haber hecho una integración de toda la información que desde IPAS con nuestras expertas a través de la verificación y validación de lo que sostienen, promueven, dan a conocer instituciones, instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Así que se volvía muy sencillo poder hacer un ejercicio casi que de ir copiando, pero adaptando a las respuestas que estaban requiriendo las personas. Entonces empezamos a explorar qué opciones teníamos para ofrecer conversaciones automatizadas. Así que en nuestras primeras exploraciones estuvimos revisando lo que nos ofrecía tanto Facebook como WhatsApp, pero hasta la fecha siguen siendo posibilidades, por un lado, limitadas en el sentido de la cantidad de información que puedes desplegar desde lo que te permiten estas herramientas, pero también representaban una barrera para algunas poblaciones, sobre todo las poblaciones que habitan en territorios de alta criminalización. Las personas, si bien
tenían dudas y reconocían en las plataformas virtuales una opción para hacerse llegar de información, pues la verdad es que no se sentían muy cómodas con que esa conversación quedara vinculada con sus usuarios, tanto en Facebook como en WhatsApp, ¿no? Por supuesto, estaba relacionado con un tema de criminalización social. ¿Qué pasa si de pronto alguien ve que yo hice esta pregunta, que yo estoy enfrentando esta situación? ¿Qué pasa si ve mi conversación con ustedes, mi pareja, mi familia? Y entonces las personas preferían desistir del acompañamiento virtual justamente porque había temor de criminalización. Insisto, sobre todo de algunos países donde la criminalización es más alta, pero no solamente, también en países donde ya hay condiciones de legalidad, había un tema de estigma, de juicio, de prejuicio, por lo que empezamos a explorar opciones y decidimos crear una plataforma que nos permitiera tener conversaciones automáticas, automatizadas, que dieran respuesta a las preguntas que se repiten con mayor frecuencia. Retos, pues un montón, incluso como los que ya he referido, pero yo destacaría como uno de los principales aprendizajes, y esto conecta totalmente con la conversación que ya teníamos hace un momento con Surcuna y todo el trabajo que han venido liderando, que en condiciones de alta criminalización penal, social, de altos niveles de estigma, de cuestionamiento por parte no solamente de la sociedad, sino incluso de quienes son proveedores de servicios y tendrían que estar garantizando el acompañamiento a la población, pues las personas preferían optar por algunas herramientas virtuales, porque entre otras cosas les generaba una posibilidad de atención sin tener que pasar por el cuestionamiento, el tener que dar explicaciones de qué es lo que había detrás de cada una de las decisiones de interrumpir un embarazo. Adicionalmente, pues identificamos como uno de los principales hallazgos que las personas reconocían en las herramientas virtuales una alternativa para poder recurrir a acompañamiento, incluso en horarios como fuera de lo laboral, ¿no? Es decir, si de pronto un hospital labora de lunes a viernes, pero fines de semana no, pues entonces en este tipo de opciones, en este tipo de plataformas, pueden acceder a un acompañamiento como en otro tipo de condiciones, pero también reconociendo como mayores garantías para su confidencialidad, para su privacidad. Entonces, desde hace algún tiempo en IPAS LAC venimos apostando por una nueva área de expertise técnico, es un área de innovación tecnológica en comunicación para el aborto seguro, desde donde hemos creado este chatbot, pero también algunos otros proyectos de innovación tecnológica que lo que buscan es evitar riesgos y muertes por abortos inseguros cuando reconociendo que con la tecnología que hoy por hoy contamos, hay muchas posibilidades para acceder a un procedimiento de aborto seguro, no solamente a través de los servicios públicos o privados de salud, sino también a través de las acompañantes que se han formado justamente para poder facilitar la información, los procesos, los insumos, pero también incluso la autogestión. Y sobre todo desde esa vía, el chatbot se convierte en una herramienta informativa que te permite acceder a, por ejemplo, em, directorios que te vinculan además con aplicaciones que ya utilizamos como Google Maps y desde ahí tú puedes identificar cuál es el servicio de salud que te queda más cercano o más lejano a tu domicilio, dependiendo de qué es lo que estés buscando, pero también en qué lugares puedes acudir a comprar medicamentos seguros. Esto no lo tenemos todavía habilitado para todos los países de la región, pero es un proyecto que sigue en crecimiento, en construcción, como parte de esta área de innovación tecnológica. Entonces, si bien, por supuesto, como retos hemos enfrentado muchos, todos, incluso las propias resistencias, las propias creencias relacionadas con el uso de tecnología y acceso a, a Internet, pues
nosotras hemos venido como encontrando con mucha satisfacción que si bien estas herramientas no le resuelven a todas las personas y por supuesto que hay ahí muchas barreras sociales que nos lo impiden, sí permite, sí es un camino para un gran grupo de la población que está buscando en información en Internet y que justo queremos que encuentre opciones con información basada en evidencia, basada en evidencia científica y construida por expertos. Quizá por cerrar con esta parte para cerrar con esta parte de retos, decir también que por supuesto que el propio ritmo que tienen las propias plataformas, como el software o las condiciones tecnológicas en la región, va siendo todo un reto estar al día con cómo funcionan, con sus políticas, con los cambios en sus políticas, pero hemos aprendido a ir navegando con ello y tratar de incorporar en nuestro desarrollo como aprendizajes y optimizaciones constantes de tal suerte que nos aseguremos que nuestras aplicaciones van dando respuesta positiva, efectiva, una mejor respuesta cada vez a las necesidades de información y acompañamiento a la población. Así que una vez más, agradecer muchísimo a Infoactivismo, a Iniciativa IDEA, a Social TIC por habernos hecho parte de esta iniciativa. Por supuesto que las invitamos a conocer más de Sofía. Acá les estamos dejando la liga al lugar donde se aloja este chatbot, pero también que puedan conocer muchas de las otras herramientas en las que en los últimos años hemos estado trabajando con mucha creatividad, con mucho entusiasmo, pero también con mucha inteligencia y aprovechando la experiencia que se ha construido cada vez con mayor solidez en la región. Muchas gracias, Beth. Yo quedo pendiente por si hubieran comentarios o preguntas. Y no les escucho, pero si quieren puedo seguir hablando el chatbot. Ay, perdón, yo estaba hablando sola, discúlpeme, creo que estaba muteada. Bueno, te decía que muchas gracias por tu participación y muchísimas gracias por la presentación de la iniciativa. Creo que algo que destaca mucho de esta iniciativa, al menos a mi parecer, es que justo demuestra cómo en un contexto en donde las plataformas, pues sí, quizá habilitaron un montón de herramientas para facilitar a las empresas, sobre todo porque lo piensan para las empresas, cada que se lanza una iniciativa así, sobre si no utilizar, digamos, lo que ya está y cuáles son las limitantes, ¿no? Entonces, creo que también es una perspectiva con la que yo tiendo a coincidir mucho, como este análisis crítico de, bueno, esta tecnología que existe es suficiente o no para lo que quiero hacer, qué tanto realmente se presta, porque, como dije, pues normalmente este tipo de herramientas ya como que hechas, están pensadas principalmente pues para marketing, para empresas, y aquí la finalidad social es bien distinta y hay que tener unas consideraciones pues bien distintas también, y por eso también destaco mucho la metodología en la que se enfocaron, que es este diseño centrado en la usuaria, ¿no? ¿Correcto? ¿DCU? Diseño centrado en la usuaria, que sí, por supuesto. Y bueno. Ay, Dios mío. A ver, para seguir con el webinario, ay, perdónenme, es que aquí se soltó un tormentón, entonces creo que la señal está un poco fallando porque está muy intensa la lluvia por aquí, disculpen. Bueno, entonces, pues nada, muchísimas gracias, Laura. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Andrés Snitkovsky de Ecofeminita para que nos presente igualmente la iniciativa pues del poroteo en el Senado, que fue una iniciativa que básicamente generaba, digamos, a partir de declaraciones públicas, una visualización y un verdadero seguimiento
a legisladoras y legisladores, pues para intentar como de alguna manera predecir o estimar el sentido de su voto. Entonces, Andrés, pues la pantalla es toda tuya. Adelante. Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Bueno, primero comentar que estoy acá en representación de las Ecofeminita, Economía Feminista, que es un colectivo que desde Argentina trabaja temas de género y economía y, bueno, y política también. Obviamente, primero arranco con el mansplaining alert, de que yo soy la cuota de género inversa de Ecofeminita. No necesariamente somos ni todas mujeres, ni todos varones, ni nada de eso, pero bueno, son la mayoría mujeres, como pueden ver. Este es el equipo cuando ganamos un premio por el poroteo en el 2019. Dicho esto, como yo hago más la parte de visualización de datos y un poco la parte de soporte tecnológico en cuanto a datos, por eso vengo a contar la experiencia del poroteo. Básicamente, bueno, como ya venían hablando las anteriores expositoras, todo este movimiento atraviesa la región, atraviesa toda Latinoamérica y se fue dando en diferentes oleadas, en diferentes momentos. Incluso hemos compartido pañuelos de diferentes colores que han dado vueltas por Latinoamérica. Y la primera ronda en nuestro caso fue en 2018, cuando a principio de año, más o menos por febrero, vimos que había una posibilidad y se estaba hablando de que iba a ingresar el proyecto de aborto legal a diputados. Nosotros tenemos un congreso bicameral, diputados y senadores, y bueno, ingresaba por el lado de diputados. En ese momento gobernaba Macri, un gobierno en general que se autodenominaba liberal, pero era básicamente más que nada con una línea conservadora y de derecha. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, dentro de la agenda liberal debería entrar las libertades irrestrictas, pero bueno, este tema estaba medio complicado. Sin embargo, se forzó desde la oposición y en 2018 se presentó finalmente el proyecto. Lo que pasaba era que como se había presentado a través digamos, de diputadas que estaban muy conectadas con la agenda, no sabíamos cuál era la posición del resto de los diputados. Nosotros tenemos 257 diputados en la Cámara de Diputados y no teníamos idea qué postura tenían frente a esto porque nunca se había discutido el tema, nunca había llegado ni a nivel parlamentario ni nada. Se habían presentado varias veces proyectos, pero nunca con esta intención y con esta fuerza. En este caso, lo que se dio diferente fue que había de los dos grandes partidos, digamos, que en este caso el peronismo estaba en la oposición y en el oficialismo había una alianza nueva, había mujeres diputadas y senadoras que estaban promoviendo desde ambos lados esta agenda, entonces había una chance bastante grande. Lo que primero hicimos fue salir a tratar de entender qué posición tenía cada diputado. No lo teníamos, no lo sabíamos, no estaba en ningún lado, entonces lo primero que hicimos fue hacer una planilla, porque todos los proyectos de datos empiezan con una planilla. Hicimos una planilla que en realidad era para nosotras, voy a hacer el femenino inclusivo porque éramos mayoría mujeres, y básicamente hicimos una planilla con todos los diputados y empezamos a ver, bueno, a ver, a eso nosotros le llamamos poroteo, no sé si en el resto de Latinoamérica se usa también ese término, pero bueno, le llamamos poroteo, que es básicamente contar porotos. Los porotos son los habichuelas, no sé cómo le dicen en sus regiones, pero bueno, se usaban como cuando éramos chicos, ¿no? Que usábamos porotitos para ir contando, para ir a aprender a contar. El punto de partida era que teníamos los 257 diputados y los 72 senadores, no teníamos la información sobre qué opinaba cada uno, no teníamos recursos, somos una organización con escasísimos recursos, más que los recursos humanos de nosotras mismas, y bueno, obviamente económicos tampoco, pero sí teníamos algo interesante que era la comunidad de los seguidores, especialmente seguidoras de Ecofeminita en las redes y bueno, en las actividades, y el tema, ¿no? Que era muy movilizante. Entonces, básicamente hicimos una planilla de Google Spreadsheets gratuita, de la de siempre, la que hacemos todos para usar cualquier cosa. Hicimos una planilla y la compartimos entre nosotras primero y empezamos a llenar esta información donde básicamente teníamos toda la información que podíamos recabar, que era pública, de quiénes son los diputados, los nombres, los partidos, los bloques,
la edad, si son el género, si son mujeres o varones. Incluso empezamos a agregar datos, empezamos a recolectar todo tipo de datos. Por ejemplo, teníamos la columna de religión, si sabíamos si era confesada su religión. Nacimiento, origen, cargos anteriores, las redes, Twitter, Facebook, etcétera. Y después empezamos a llenar básicamente su posición, si estaba a favor o en contra. Ese era el punto clave del asunto, ¿no es cierto? Acá lo que nosotros hicimos fue tener reglas muy claras sobre esta planilla, porque éramos muchos los que accedíamos a esta planilla, y era que todos los datos tenían que ser con fuente chequeable. Me refiero a los datos de si estaba a favor o en contra del aborto, de la legalización del aborto. Entonces, solamente íbamos a poner datos si la fuente era chequeable. La fuente era chequeable, por ejemplo, una entrevista en un medio que decía sí, porque a mí me parece que hay que legalizarlo. Ok, eso lo dábamos, poníamos el link de esa entrevista y poníamos si estaba a favor o en contra. No íbamos a tomar datos off the record. Off the record le llamábamos a que alguien decía, no, pero este está a favor, lo que pasa es que no lo puede decir, o seguro que va a votar bien, pero bueno, si no teníamos el dato chequeable, no lo íbamos a poner. Esa era como una regla infranqueable. La planilla estaba abierta, digamos, la compartíamos entre nosotros para editar, pero además estaba abierta a comentarios. O sea, cualquiera podía entrar y dejar comentarios. Y eso fue la parte interesante, porque lo empezamos a abrir y empezamos a pasar el link, y se metía gente de cualquier lado, que no sabíamos ni quiénes eran, y nos dejaban comentarios. Se llenaba de comentarios realmente, y lo que nosotros hacíamos era seguir esos comentarios y esas discusiones que se armaban en los comentarios y aprobar o desaprobar esa fuente, digamos. Cuando nos daban una fuente, porque, a ver, le debe pasar en sus países también, que los diputados, por ejemplo, que son de diferentes provincias o de provincias que son poco pobladas, quizás desde la ciudad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, es más difícil poder monitorear lo que pasa en todo el país. Entonces, mucha gente nos contactaba y nos dejaba comentarios desde sus provincias o de sus ciudades diciendo, mirá, en esta radio o en este medio local, este diputado opinó tal cosa. A veces no era una opinión directa sobre el proyecto, sino que era una opinión paralela, como diciendo, bueno, para mí la vida, bueno, las frases que ya conocemos, ¿no? Las dos vidas, o digamos, ese tipo, o se declaraba a favor de algún organismo que ya era protector de las dos vidas, o de algún organismo religioso, bueno, ese tipo de cosas que las usábamos como proxies, digamos, para decir, bueno, está en contra. Esto, bueno, el año avanzó, llegó julio y llegó finalmente la discusión en diputados. Esa noche fue una larga noche, ¿no? Donde se ponen a hablar todos los diputados. Esa noche donde las chicas estaban, era una noche súper helada, frío de Buenos Aires, y estaban las calles llenas frente al Congreso de mujeres, de varones, de todo lo que había, toda gente, mucho activismo en las calles, haciendo el aguante toda esa noche. Y fíjense que esto es a las 3 a.m., tuvimos un pico de accesos a la planilla esta de algo así como 57.000 vistas. Lo loco es que nosotros no lo habíamos pensado esto para que la gente acceda a la planilla, porque después le pusimos en la portada un resumen automático que cuando alguien cambiaba algún voto se actualizaba y te decía quién iba ganando. Lo interesante de esto es que se empezó a usar como fuente, al punto de que mandaron un móvil de televisión acá, a donde estoy ahora, a mi oficina, y me llamó un productor, esto Telefe es un canal, digamos, de los principales del país. Yo decía, pero escuchame, esto es una planilla que está online. Esa es la planilla que se ve ahí, es lo que se veía cuando uno entraba al resumen, ¿no? Yo decía, te paso el link y mostralo vos. No, yo quiero que vos me muestres. Entonces mandaron un coso que, esta es la pantalla, esta es mi computadora. Pusieron una cámara filmando la computadora y bueno, les explicábamos todo esto. Entonces, en un punto, como nosotros teníamos solamente información chequeada, bueno, ahí teníamos un videito, a ver si se ve. Esto es el momento. Este es el momento en que en la madrugada se da por aprobado el aborto en diputados. Lamentablemente, en el 2018 no se aprobó en el Senado. La segunda Cámara Revisora no lo aprobó y ahí quedó el proyecto. Lo interesante de esto es que de ese compendio de datos que nosotros hicimos, aparecieron un montón de otros proyectos. En paralelo, mientras todavía estábamos entre diputados y senadores, por ejemplo, cuando ya habíamos tenido todos los datos de diputados, pasó también que durante la noche de diputados el número estaba al borde, se aprobó por muy poquito, por muy poca diferencia. Y esa madrugada había mucho run de, no, porque tal se da vuelta, había mucho off the record. Y nosotros en ningún momento aceptamos off the record, entonces durante toda la noche lo dábamos como ganador.
pese a que los medios oficiales y los medios grandes decían que no, que perdía, porque el off the record, porque alguien dijo que se da vuelta. Nosotros mantuvimos firme todas las fuentes chequeables y atravesamos toda esa madrugada con los datos que nosotros teníamos y fueron los que terminaron siendo, o sea, nosotros teníamos el dato verdadero. Luego surgieron varios proyectos que usaron nuestros datos y de ahí también hubo incluso algunos, bueno, estos son cosas un poco más nerd, pero paquetes en R que usaban esos datos, proyectos que después usaban más datos. Bueno, voy cerrando. Otros proyectos que fueron surgiendo. En el 2020 volvimos a las andanzas porque se volvió a presentar el proyecto. Esta vez volvimos a hacer el poroteo. Fue mucho más fácil porque teníamos todos los datos de la votación anterior. Muchos diputados eran los mismos y senadores también. Y bueno, ahí sí por suerte se aprobó el aborto legal. Ahora tenemos aborto legal en Argentina. Y después surgieron, con esta misma herramienta, fuimos haciendo otras, como por ejemplo esta que se llama Presionar, que básicamente es como una herramienta para poroteos, que facilita todo este proceso para que cualquier organización, incluso no de Argentina, pueda utilizar Presionar, es presionar.com, pueden entrar ustedes y hacerlo, donde, por ejemplo, ahora estamos peleando por ley de bases del nuevo gobierno y lo mismo. Ahí lo que te muestra es en una interfaz mucho más fácil, en vez de verlo en una planilla, lo ves, toma los datos de la planilla y te permite hacerle tweets y hacer seguimiento y decirle, bueno, a ver, ¿por qué no votás a favor? O qué, digo, depende del proyecto que sea, ¿no? Esto que se está viendo acá es una muestra de cómo funciona, cómo te arma un tweet automático para que uno pueda hacer lobby y presionar. Esto es el ejemplo de cómo se ve la planilla, que es la que ustedes manejarían desde la organización, con los comentarios. Bueno, nada, cierro acá. Esto es interesante, el término poroteo, cómo aparece en el Google, esto es Google Trends, o sea, las búsquedas en Internet, y fíjense que ahí aparece clarísimo los dos picos del aborto legal 2018, el de 2020, que fue muy cerquita entre diputados y senadores, salió bastante rápido, y acá algunos otros poroteos que hicimos más adelante. Bueno, eso es todo, no sé si estoy mirando el chat. Bueno, ahí me estaban diciendo que vaya cerrando y no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, la verdad es que siento que esta gráfica de trends con del poroteo es muy clara. Creo que habla mucho a gritos de cómo fue hay que porotear más. De este. Sí, sí, sí. Y me parece fabuloso que es un gran ejemplo de cómo te perdemos. Iniciativa que empieza siendo... Sí, la tormenta no nos deja escucharte. Ahí está. Ay, perdón. Creo que es por la lluvia también. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Pues nada, que esta iniciativa a mí me gusta muchísimo porque justo empieza siendo como algo súper de datos, algo que aparentemente es como muy, muy duro y de datos, pero que eventualmente se va haciendo un espacio o se va, dada su utilidad en un momento clave, pues se hace tan popular y que genera un tipo de cobertura pues mediática en torno, ¿no? Como cómo va el conteo. Me parece muy fascinante eso, y que también se generaron una buena cantidad de spin-offs. También ubico el bot de Telegram para la consulta también en esos momentos cardíacos de casi de final de las votaciones. Me quedó un aprendizaje, ¿sí? Que nos quedó un aprendizaje muy interesante, y es que cuando nosotros no tenemos recursos suficientes para hacer una gran herramienta, está bueno hacer lo que podemos hacer y después van a venir otras organizaciones y van a hacer esas otras herramientas, chatbots y Twitter bots y lo que sea. Otros van a hacer lo que nosotros no podemos hacer y eso está bueno para poder compartirlo. Justo, que se hace de alguna forma como escalable, pero también una cosa ahí como muy comunitaria. La verdad es que es algo que me encanta de esta iniciativa y que creo que pues a todas las personas que nos estén viendo, les invito a que lean el informe, que especialmente le echen un ojito pues a todas las iniciativas, porque creo que cada una tiene un aporte bien interesante. De momento, ahora nos vamos con la siguiente panelista y al final de la siguiente presentación vamos a ver qué preguntas hemos recibido a través de la transmisión y ya se las estaremos leyendo para cada panelista. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Pirén Benavides. Ella es parte del colectivo Electrohacedoras,
y la iniciativa que está contenida en el informe es la de bidones luminiscentes. Entonces, bueno, más bien le paso la palabra a ella para que ella nos cuente, pues en sus propias palabras, en qué consistió esa iniciativa, en qué contexto se dio, y bueno, pues adelante, Piren, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. Acá en Argentina ya estamos en otro uso. Ante todo, bueno, queríamos agradecerles no solo por la participación en este evento, sino también por haber sido parte de la recopilación de información. Me gustaría iniciar comentando un poco el contexto de electrohacedoras, porque somos un grupo con una emergencia y una formación bastante heterodoxa, y eso siento que determina mucho qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero también justamente por nuestro modus operandi, que ahora voy a pasar a comentar, nuestra práctica suele quedar en bastante efímera y con poca documentación. Entonces, fue muy importante para nosotros también la participación en este proceso para comprender de manera como interna en el grupo, en el colectivo, la importancia también de registrar, de dejar asentado, de tener como de manejar un poco más los datos de nuestra propia práctica. Electrohacedoras es un colectivo artivista, por lo cual está conformado desde su inicio y hasta el momento por 3 integrantes, quien les habla, pero también tengo la suerte de compartir este colectivo con Marlene Velasco, que es una artista sonora venezolana, radicada acá en Buenos Aires, que es donde opera básicamente Electrohacedoras, y con Laura Nieves, que aparte de ser artista es diseñadora industrial, y esta queda un poco el toque final a las producciones que realizamos. Las 3 compartimos básicamente formación profesional y artística. Tuvimos nuestro paso por una maestría muy particular que hay acá en Buenos Aires, que se llama Maestría en Artes Electrónicas, que tiene como un poco esta tarea apoteótica de mezclar la formación técnica en electrónica y programación con también la expresión sensible y artística, lo cual ya de alguna manera nos predispone de una forma bastante particular en nuestro accionar. Como compañeras, tanto como docentes, como alumnas de esta maestría, en el caso de Laura docente también, nos pasa en un momento alrededor de 2017, ya llevando varios años de trabajo conjunto, en talleres docentes, frente a una ola, un crecimiento inmenso de género en Argentina y sobre todo no solo hay una violencia física, sino el crecimiento de la violencia institucional y simbólica, sobre todo en las universidades, en cambio de gestión que no la inclusión de mujeres en tecnología y de asignación de cargos, de apoyarnos, de reunirnos, de trabajar en visualizar nuestra formación y nuestro trabajo como artistas, como docentes, como tecnólogas y como hacedoras. Entonces es muy la utilización del término hacedoras en español, porque es muy habitual acá en Buenos Aires que los espacios que tienen que ver con la divulgación de saber área tecnológica sigan manteniendo cierto anglicismo y cierto carácter paternalista de enseñar desde una posición de alguien que sabe, ofreciendo un conocimiento en situación inferior, que a nosotras, sobre todo en nuestro ejercicio docente, nos incomoda muchísimo. Y un poco en este contexto surge Electrohacedoras como una necesidad de replantearnos cuál era el rol que queríamos ocupar en esta batalla cultural, y en paralelo en el surgimiento de los talleres, que a continuación voy a pasar a explicar por qué también talleres y no otra cosa, surge un poco, bueno, el debate sobre la despenalización del aborto, y fue de manera como bastante transparente y casual que nos sentimos que era una arista dentro de una gran problemática en la cual ya estábamos trabajando y en la cual ya estábamos metidas,
y siento que fue muy, muy natural nuestro paso hacia tener la necesidad de coparticipar de esa movilización. Como les comentaba, gran parte de nuestro, ahí pueden ver algunas imágenes, gran parte de nuestro trabajo implica el dictado de talleres. Esto tiene una causa puntual muy tangible, que es, primero, nuestro uso de la tecnología dentro de este colectivo de artistas es mucho más vernáculo, nosotros no utilizamos tanto las redes más que para difundir las actividades que hemos sacado, sino que la principal participación que tenemos es en los espacios públicos, sobre todo en la calle, en las marchas, en las casas, en las movilizaciones. Los dispositivos que creamos son dispositivos electrónicos que buscan justamente, por un lado, ser dispositivos de bajo costo y fáciles de replicar, para que sea una herramienta para ampliar las voces de otros, no solo para hacer nuestro discurso. Eso es algo muy importante en la conformación de nuestro artivista, el no crear solo dispositivos o acciones que de alguna manera no hacemos para decir, sino más bien herramientas para empoderar las voces de otros. Decidimos, siendo docente de gran vocación, el cerdo de electrohacedoras sea a la comunidad, en todos los que nosotros tenemos y en los que podemos incorporar de aquellos que coparticipan de las actividades, y estamos realizando un de electrotextiles, un poco también rescatando ciertas labores normalmente asociadas como a la labor femenina, esto de coser. Marlene Velasco, que es integrante del colectivo, dentro de los textiles, para su propio, y lo trajo sobre la mesa para de tender a reclamar y de utilizar ese cuerpo sobre el cual se estaban pidiendo derechos y soberanía, poder utilizar una herramienta como una interfaz para las manifestaciones. Y oficiales fue el del textiles, el cual derivó muy rápidamente en lo que nosotras llamamos en la iniciativa recopilaron nombres como bidones luz. Bidonos es más un nombre interno que tenemos, porque intento de democratizar el recurso, obviamente para el usuario final, seriamente fuimos aplicando a diferentes fondos, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, tanto del ámbito de la tecnología como del arte, y vamos a hacernos de cierto materiales para que no tuvieran carga económica para aquellos que participaban de los talleres, pero sin embargo eran de otros costos para poder, para que los fondos rindieran para más gente, así. Piren, perdón que te interrumpa un momentito. Sí, me distraje con el chat. No te preocupes. Creo que tenemos un poco de problemas de audio. No sé si sea posible que nos acerquemos un poquito al módem. A ver, creo que hay mejor. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. A ver. Ok. Mejor, ahí me dicen que mejoró. Perdón, es que no me como les decía, después de la primera iniciativa, después de la primera práctica de estos talleres abiertos a la comunidad, nos dimos cuenta que necesitamos abatar los costos para poder abrirlo a más personas, sin que esto implicara una carga económica para aquellos que participaran, y un poco paralelo
a la creación de la imagen, de electroasesoras, de repensar en nuestra práctica, estábamos recién consolidándonos como colectivo, surgió muy espontáneamente cierta reflexión o chiste que en torno a las publicidades supuestamente orientadas a mujeres, mayormente publicidades de productos de limpieza. Ahí en el panel pueden ver algunas imágenes. Y empezamos a jugar un poco, de alguna manera, cambiar los eslogans de las publicidades, así, por ahí, de productos de limpieza, de marcas que son como muy conocidas acá en Argentina y en Buenos Aires y que todo el mundo ubica, que tienen como latiguillos, eslogans muy marcados, como por ejemplo que es Trenet Chau Manchas y nosotras lo modificamos por Trenet Chau Macho. Un ejercicio medio satírico entre nosotros para reflexionar sobre nuestra condición de mujeres en este entorno. Y entonces fue cuando se nos ocurrió comenzar a utilizar los envases de los productos de limpieza como la propia herramienta de empoderamiento de estas consignas que queríamos llevar a las marchas. Y así fue como surge el bidonato, los bidones lumínicos, que consistía en sumar un dispositivo, un circuito electrónico muy sencillo y muy económico a estos bidones, los cuales también estaban intervenidos de manera gráfica para visibilizar y iluminar estas consignas en las marchas. Las marchas que se realizaban, las vigilias obviamente, todos solían suceder en un contexto nocturno, con forma de chiste de after office. En ese momento no está, las mujeres tenían que ir a trabajar y después ir a hechos, pero un poco más, estamos un poco más y ya no todas las movilizaciones cumplen en aquella época todavía era muy, muy habitual. Entonces es muy importante para nosotros como este signo de iluminar la consigna. Y además, perdón, voy leyendo el chat y me corto. Tenía como esta extra de información de utilización de los limpieza, de resignificarlos, de aquello que relegar a la mujer a un espacio, de aplicarlo dentro de un contexto de miedo y de reclamo. Creo que acá hay un mensaje que dice que pasamos a preguntas. ¿Preguntas? A ver, venga. Sí, quería ver si podíamos también empezar también a pasar a preguntas. Sí, pero antes me gustaría destacar una cosa de esta iniciativa. Perdón, aquí está el eco. Bueno, de esta iniciativa, y de nuevo, para las personas que nos estén viendo, vayan y lean el informe, creo que está muy bien descrito ahí en la iniciativa. Hay algo que nos encantó muchísimo, que fue justo como esta combinación entre esta visión artística de trabajar sobre las consignas y los mensajes y los símbolos como son los bidones asociados al tema de los productos de limpieza y la feminidad y los eslóganes publicitarios de productos de limpieza, junto con el músculo, digamos, técnico, específicamente toda la parte de electrónica y de esta intervención. Creo que puedo decir que no es tan común, digamos, el activismo, digamos, pues yo diría que también logrado, no sé cómo decirlo. O sea, creo que es un gran ejemplo de cómo, pues no son dos mundos que necesariamente estén siempre aparte, que de hecho desde el arte y desde la técnica se pueden hacer unas combinaciones bien interesantes. Creo que es algo que me chifla mucho de este proyecto, además de que pues parte de esta misión era como hacer estos espacios para pues enseñar a mujeres, ¿no? Como a tomar el cautín, a soldar, a poner
armar sus bidones, ¿no? Entonces creo que también eso me parece súper, súper chévere. Una disculpa también a todo el mundo por los temas de audio, pues se nos sale un poco de control a veces, pero pues así son estas cosas de los webinarios en línea. Entonces, pues también quería ir cerrando este bloque, dándole las gracias a Piren por esta exposición que hizo sobre la iniciativa de electrohacedoras. No sé si tú quieras cerrar con algo más, Piren. Algo ahí, más o menos breve. Sí, los invitamos sobre todo a visitar la página de Instagram, donde tenemos unos links que llevan al material, donde está toda la información para replicar los dispositivos, lo cual los invitamos muy fervorosamente a que hagan. Todo lo que hacemos es open source, así que tanto pueden replicarlo como adaptarlo a sus propias iniciativas. Excelente. Y bueno, si alguien se anima a hacer la réplica, pues también que les comparta ahí cómo estuvo la réplica, porque creo que también es muy bonito ver cómo un proyecto así puede tener eco y de repente pues otras personas muy, muy lejos también como pues apropiárselo y darle una nueva vida, ¿no? Bien, pues por ahora tenemos una pregunta. A ver si me pueden ayudar aquí a encontrar la pregunta, que entiendo que se dirigía para Laura del chatbot Sofía. Nada más permítanme un segundo, encontramos la pregunta. Pero bueno, en lo que nos facilitan la pregunta por acá, pues sigo aprovechando también para invitar a todo el mundo a leer el informe. Digo, acá solo hay unas poquitas iniciativas pues presentando. En el informe hay muchas más y creo que sería muy valioso que vieran pues todas y cada una de las iniciativas junto con pues algunos aspectos ahí sobre también el contexto tecnológico y el contexto de la causa en estos 10 años. Creo que a quien sea que vea el informe completo, que lo lean pues de principio a fin, creo que puede despertar reflexiones importantes sobre como los usos y alcances de la tecnología. Pero bueno, ahora como estamos ya un poquito sobre tiempo, voy a pasar nada más a esta pregunta. Dice, duda para chatbot. Si estaban recibiendo muchas dudas de aborto en redes sociales por la pandemia, ahora que se reinstauró la normalidad, ¿aún se usa por muchas personas o disminuyó su uso? Esa es como, creo que es una gran pregunta. Sí, muchas gracias, Beth. Y para quien la dejó por acá, porque nos permite entrar como en detalle también de, pues, ahora un uso sostenido de la herramienta, ¿no? Por supuesto que esto tuvo su origen en pandemia, explicaba que ahí aumentaron de forma muy importante los casos, la cantidad de solicitudes de información y acompañamiento para poder acceder a un procedimiento de aborto seguro, pero lo que identificamos con el tiempo es que la herramienta, el chatbot, se convirtió en un espacio de consulta frecuente, en una plataforma de visita constante. Puedo mostrar rápidamente una imagen para que puedan ustedes ver algunos de los resultados de uso actual del chatbot. Y es que a 2 años de lanzamiento, tenemos contabilizadas más de 38,000 conversaciones por parte de más de 28,000 usuarias, de diferentes lugares de, pues, toda la región latinoamericana. Afortunadamente, la herramienta ya se ha posicionado en toda la región y un hallazgo bien interesante también es que el 69% de las personas que la utilizan lo realizan de forma anónima. Esto confirma la hipótesis o parte de lo que había salido en el proceso de investigación como parte del diseño centrado en la usuaria, que las personas preferían utilizar tecnología donde su identidad no quedara comprometida, sobre todo por cuestiones de
estigma y criminalización social. Entonces, bueno, por supuesto que nosotras nos hemos quedado como muy sorprendidas y también muy satisfechas por los alcances que ha logrado esta herramienta virtual. Y bueno, si hacemos como un cálculo matemático básico, pues en realidad las consultas diarias están duplicando, casi triplicando aquellas 20 diarias de las que estábamos hablando durante pandemia, ¿no? Y si Wow. bien pues el porcentaje mayoritario de uso de navegaciones de México, pues por supuesto que puedes ver acá en el listado incluso países que tienen condiciones restrictivas para poder acceder a información. Entonces, me parece que esto confirma que hay que seguirle apostando a innovaciones como esta, hay que seguir apostando a apropiarnos de la tecnología, a apropiarnos de la información que existe en Internet, a evitar dejar vacíos, porque seguro que el movimiento antiderechos va a utilizar, por supuesto, va a seguir utilizando para ir posicionando información tergiversada, manipulada, sesgada, y ya sabemos los efectos que eso genera, ¿no? Entonces, por supuesto que la invitación es a seguir intentando, a seguir iterando, a seguir compartiendo, a seguir aprendiendo de la experiencia y como los aprendizajes y conocimientos colectivos que se tienen en la región. Y por supuesto que nosotras estaríamos muy contentas de compartir con la experiencia si hay por ahí algunos otros grupos, colectivas que quieren empezar a explorar en este sentido. Claro. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Esa no me la hubiera esperado, la verdad. Creo que es una agradable sorpresa. Sí. Pero bueno, ya como estamos un poco justas de tiempo, muchas gracias, Laura, por responder la pregunta. Ahora le paso la palabra a Lucía Villavicencio de Iniciativa IDEA, pues para también pues que nos dé el honor de que nos despida del espacio, para que también pues nos comente también desde su perspectiva. A ver, Muchísimas gracias, Beth. Y muchísimas gracias a quienes han participado en este momento, Piren, Andrés, Laura, muchísimas gracias porque creo que tanto desde SocialTIC como desde el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global estábamos buscando contestar esa pregunta a través de este informe o empezar esa conversación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la tecnología para el activismo por el derecho a decidir? Y ustedes la han contestado. Creo que el ejemplo de Laura con lo que está haciendo IPAS, con el chatbot Sofía, desde servicios que se puede hacer, tanto desde la incidencia que nos presentaron Andrés como Piren, qué se puede hacer desde la incidencia, cómo la tecnología aporta para que el trabajo que estamos haciendo, que se siente desde el activismo a veces, sea a través de la incidencia o incluso del mismo acompañamiento de los mismos servicios, cómo ahora la tecnología, la información, las comunicaciones nos permite pues avanzar, asegurar que nuestros derechos sí puedan ser garantizados, cómo podemos hacer seguimiento a las personas que realizan nuestras leyes y cómo pues desde el campo de la tecnología y la medicina, cómo está cambiando, pues cómo podemos acercarnos para que mayores personas puedan justamente acceder a sus derechos. Y creo que en base a estas 3 iniciativas que han sido presentadas, pues se nota la necesidad de seguir fomentándola, se nota pues los objetivos que podemos alcanzar con los números que acaba de dar Laura. Por ejemplo, pensamos que la telesalud desde la pandemia sí estalló, pero tal vez ya no está en uso. Claramente no, sobre todo espacios que son más difíciles de llegar. La telesalud es un componente bastante importante. El justamente cómo somos creativos y cómo utilizamos la tecnología para hacer campañas de incidencia también. Y este informe es un informe muy rico, entonces yo sí quiero hacer una invitación a todas las personas presentes, a las que nos están escuchando después, más tarde, justamente a bajar este informe y leerlo. ¿Por qué? Porque tiene 13 propuestas diferentes que de diferentes maneras utilizan la tecnología como un vehículo y también nos presenta diferentes campañas regionales o nacionales que se han hecho alrededor de expandir el uso de la tecnología y la comunicación también estratégicamente, como lo ha hecho en casos de litigio, por ejemplo, la campaña de niñas no madres. Entonces, lo que estamos buscando desde SocialTIC y el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global es justamente encontrar más iniciativas que trabajen la tecnología y el activismo e impulsarlas y apoyarlas para que sigan creciendo. Tenemos alrededor de 17 iniciativas en nuestra página web. Les dejo el link para que puedan verlo,
que hemos apoyado. En estos últimos años estamos apoyando 4 más que van a salir. Y es decir, estamos nosotros desde Planned Parenthood Global y gracias también al acompañamiento de Social TIC buscando más de estas iniciativas. Este es el informe es una suerte de mapeo para entender qué se ha hecho en nuestra región, pero también de inspiración para saber qué más podemos hacer. Y dentro del movimiento, para que sepan que desde Planned Parenthood Global, pues nosotros estamos sí siempre respaldando la valentía de organizaciones que quieran lanzarse, innovar y hacer algo nuevo y acompañarlos en este proceso de estar en la punta de la vanguardia. Entonces, nosotros aquí emocionados de colaborar con Social TIC, de haber colaborado con algunas de las iniciativas que se presentan en el informe y las que no, igual las aplaudimos, las apoyamos, seguimos creciendo en comunidad, aprendemos de ustedes, aprendamos nosotros también de las iniciativas que hemos apoyado. Me encanta el hecho de que sea de datos abiertos para que justamente podamos seguir creciendo como movimiento y alcanzar esos objetivos que estamos buscando dentro de nuestra región. Así que esta es una invitación abierta a que se bajen, sí, el informe, lo lean y también entren en contacto tanto con Social TIC como Planned Parenthood Global, porque nosotros estamos aquí pues para seguir apoyando e incentivando no solo este tipo de iniciativas que ya son extraordinarias, pero también queremos ser un poquito más ambiciosos y ambiciosas en el uso de nuestra tecnología y qué es lo que estamos haciendo pues para avanzar el derecho a decidir en la región. Así que muchísimas gracias por eso y querido Abed, te dejo el espacio. Si tienes algo más que decir, por favor, visítenos en nuestras redes, tanto en las redes de Social TIC como las de Iniciativa IDEA. Tenemos convocatorias, tenemos espacios como este, tenemos activación de comunidades justamente en el que buscamos que las personas que tienen un interés en la tecnología y en el activismo encuentren un camino en común para poder construir y avanzar más. Muchísimas gracias. Querida Beth. Pues muchísimas gracias a ti, Lucía, por este amable recordatorio de que a Iniciativa IDEA le interesa pues seguir contactando y seguir conectando, digamos, con estas iniciativas. Me parece que es una labor valiosísima la que hacen, porque sí, la tecnología está aquí, no se va a ir a ningún lado y más bien hay que navegar en esta ola. Entonces, y teñirla de verde. No, pues muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a Ideki y a Luis que están ahí tras bambalinas en el equipo técnico haciendo posible esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas aquí que participaron. Les agradezco mucho el espacio, el tiempo, el interés y pues nada, ya nos estaremos viendo, leyendo y pues seguiremos compartiendo a todo el informe pues para dar a conocer todas estas iniciativas tan chéveres. Y pues sin más, yo me despido y pues muchas gracias. Hasta luego.